Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la segunda parte de ¿qué hubiera pasado si Piccolo se fusionaba con Kamisama en la saga Saiyajin? Sin más que decir, comencemos. Piccolo le había explicado todo el plan que él y Krillin tenían a Goku para cuando esos habrían regresado al palacio de Kamisama, con Goku sintiéndose aliviado de saber que aún había esperanza para revivir a sus amigos. Gohan y Krillin estaban sorprendidos y contentos de volver a ver a Piccolo, con esos felicitándole por el gran combate que tuvo en contra de Vegeta, y de cómo su poder incrementó enormemente con la fusión que hizo con Kamisama, con ese agradeciendo incómodamente a ambos por no estar acostumbrados en recibir tantos cumplidos a la vez. Sin embargo, algo en lo que Krillin estaba furioso, fue la decisión de Goku en dejar a Vegeta en marcharse de la Tierra, pero bueno, ahora con Goku y Piccolo siendo tan fuertes, tenía la esperanza de que si Vegeta volviese algún día a la Tierra, esos dos podrán vencerlo sin problema. Más tarde, todos bajarían a la Tierra e irían a ver a sus amigos y a Bulma, explicándoles todo lo ocurrido, y gracias a las indicaciones telepáticas de Kaiosama sobre en dónde se encontraba el planeta Namek, Bulma se pondría manos a la obra junto con su padre para preparar el viaje, con Piccolo, ahora con las memorias de Kamisama y del ser que solían ser antiguamente recuperados, mostrándole a Bulma la nave namekiana en la cual el namekiano sin nombre llegó a la Tierra hacía ya tantos siglos atrás. Gracias a que Goku no terminó gravemente herido como en la historia original por haber peleado en contra de Vegeta junto con Piccolo, ese podría acompañar a Bulma, Krillin y Gohan a Namek, y claro, también Piccolo iría con ellos. Sin embargo, al Goku insistir en que tenían que crear una máquina de gravedad para entrenar solo por si acaso y volverse tan poderosos como era necesario, Bulma y su padre tardarían un poco más en terminar la nave, pero eventualmente estaría lista tras un mes, siendo mucho más rápida y resistente que la primera versión que tenían en mente de la nave namekiana. Con eso, Goku, Piccolo, Bulma, Krillin y Gohan se marcharían de la Tierra, dirección hacia Namek, con el viaje siendo uno de 6 días para llegar al planeta como en la historia original. Aunque esos no se encontrarían al tanto de las amenazas que estaban por enfrentar yendo a ese planeta, igualmente, Goku entrenaría muy duramente por estar motivado en alcanzar el nivel de Piccolo sin usar el Kaioken, empujando el Saiyajin a superarse mucho más que en la historia original, con Gohan también participando en menor medida en los entrenamientos, mientras que Krillin preferiría quedarse atrás de esos entrenamientos con gravedad aumentada, pareciéndole demasiado para él y su pequeño cuerpo de humano. En la historia original, Piccolo solo habiendo entrenado en el planeta de Kaiosama durante unos pocos días, pasó de ser más débil que Nappa, a volverse igual o más poderoso que Nail, con ese asegurándole a Piccolo que jamás había visto a un namekiano tan poderoso en su vida, por lo tanto, con más tiempo de entrenamiento y en mejores condiciones al hacerlo con Goku, y encima con la fusión de Kamisama, Piccolo obtendría un poder muy superior al que tenía en la historia original justo antes de fusionarse con Nail. Para el momento que todos llegarán a Namek, Goku tendría un poder de pelea de 180.000, y con el Kaioken tendría un poder de pelea de 1.800.000 si ese lo llevará a un nivel aumentado a 10 veces, mientras que Piccolo tendría un poder muy similar a la historia original tras ese haberse fusionado con Nail, es decir, un poder de pelea de 1.500.000, nuevamente, teniendo en cuenta como ese aumentó su poder de la nada en la historia original sin ninguna fusión, y que aquí entrenó con Goku durante varios días en extremas condiciones y con la fusión de Kamisama liberando todo su potencial, no sería descabellado imaginar que ese hubiese obtenido semejante poder. Técnicamente hablando, aunque Bulma habría tardado más tiempo en terminar la nave para el viaje con la cámara de gravedad para el entrenamiento de Goku y Piccolo, al mismo tiempo que esa nave fuese abismalmente más rápida lo compensaría, haciendo de que llegaran a Namek más o menos al mismo tiempo que en la historia original. Esos rápidamente serían detectados por unos soldados de Freezer, pero antes que esos pudiesen destruir la nave, Goku y Piccolo los vencerían muy fácilmente, dándose cuenta de que había cientos o hasta miles de Kis con un nivel similar a esos por todo planeta, y uno más que destacaba por encima del resto, siendo ese Ki el de Freezer. Fue ahí que Kaiosama se volvería a comunicar con ellos para explicarles de quién era Freezer, y de que sobre todo, bajo ninguna circunstancia tenían que pelear con él. Pero obviamente no sería algo que Goku escucharía, y además, por lo que podía sentir del ki de Freezer, tanto él como Piccolo eran más que suficientes para acabar con ese tirano si hacía falta.
por lo que sin más los guerreros se moverían discretamente por el planeta hasta llegar a la aldea donde se encontraba el ki de Freezer, asistiendo al momento en el cual ese robaba la Dragon Ball de esa aldea dirigida por Mori, el cual, solo para dar algo de molestia extra a ese ejército de seres tan malvados, lograría destruir todos sus rastreadores de los soldados presentes antes de ser asesinado por Freezer. Para seguir aliviando su frustración por la insolencia namekiana, Freezer entonces estaba por seguir con su matanza, acabando con uno de los niños namekianos, siendo ya una visión demasiado horrible para Gohan, el cual ya no aguantaría más observar a tantos inocentes ser masacrados, y ese, iría a por un Freezer desprevenido, dándole una tremenda patada en la cara que por la sorpresa detendría su ataque, y posteriormente Gohan usaría esa misma ira que incrementó bastante su poder de pelea para acabar tanto con Dodoria como Zarbon de un solo ataque a ambos, atrapando a Dende y a su amigo para ponerlos a salvo. Freezer se encontraría impactado, sin palabras, ni sabría qué decir o hacer, un simple niño acababa de darle una patada, que aunque para nada peligrosa o mortal, sí que le había dolido bastante, y además, ese niño, fue capaz de matar de un solo ataque a Zarbon y Dodoria, simplemente, una tremenda locura. Si Freezer todavía tuviese su rastreador intacto, ese, podría leer que el poder de pelea de Gohan era de 60.000, pues ese había entrenado intensamente con Goku y Piccolo en la cámara de gravedad aumentada durante todo el viaje hacia Namek, y la ira que le impulsó a salvar a los namekianos lo hizo todavía más poderoso. Goku y Piccolo lamentarían de que no podrían seguir ocultándose, y sin más, irían a donde se encontraban Freezer y Gohan, con esos dos poniéndose enfrente de Gohan, y confrontando a Freezer. Goku le daría una oportunidad a Freezer de marcharse del planeta Namek con todo su ejército y de nunca volver, algo que a Piccolo le parecía estúpido de proponer, viendo claramente que Freezer no era de los que se iba a rendir sin más, y efectivamente, Freezer se sentiría profundamente insultado ante esa propuesta, y por la arrogancia de aquel Saiyajin que pensaba que le podía imponer sus condiciones a él, el gran Freezer. Ese saldría de su silla flotante, y se prepararía para darles a esos miserables, que veía a sus ojos como unos simples estorbos, la mayor paliza de sus vidas, con Goku y Piccolo aumentando sus kis considerablemente. A pesar de que Freezer no podía sentir los kis, ese meramente por lo que podía ver, podía entender que el namekiano era el más poderoso, y por mucho, sorprendiéndole muchísimo ese hecho, con Piccolo siendo de hecho el primero en atacar, y para la sorpresa y horror del emperador, Piccolo le estaría dando una enorme paliza que no vio venir para nada, definitivamente perdiendo la paciencia con esos miserables que estaban arruinando sus planes, transformándose en su segunda forma. Ahí el combate se volvería más reñido, pero nuevamente, Piccolo seguía estando por encima, algo que seguiría impactando a Freezer, el cual, en relativamente muy poco tiempo, tenía que procesar y aceptar varios hechos psicológicamente, como para empezar, el simple hecho de que hubiese más Saiyajins ahí afuera, y que además, un namekiano pudiese ser tan poderoso, frustrándose de que tenga que usar tanto poder frente a ellos, pasando a su tercera forma, y ahora sí, dominando completamente el combate, empezando a lastimar de gravedad a Piccolo, y no haciéndolo de manera sádica para verlo sufrir, sino con la verdadera intención de matarlo en cuanto antes, de lo furioso que estaba de haber perdido tanto tiempo con esos guerreros que aparecieron de la nada. Fue ahí que Goku intervendría, usando el Kaioken por 10, el cual no era suficiente para alcanzar el poder de Freezer en su tercera forma, pero junto con la ayuda de Piccolo, ambos seguían pudiendo darle un buen combate y causarle un daño decente dentro de lo que cabía, con Freezer opinando que ya bastaba de tantos juegos con esos insectos, y que les mostraría que ningún truco que tendrían guardado bajo la manga iba a superar el gigantesco muro que estaban por enfrentarse con el poder de su forma final, transformándose nuevamente en su verdadera apariencia, obteniendo un poder que ahora sí, superaba con creces a los dos guerreros sin la más mínima dificultad. Mientras todo eso ocurría, Vegeta ya había llegado al planeta, con ese, matando a Kiwi, y posteriormente, recuperando una o dos Dragon Balls en las diferentes aldeas que visitaba, pues sin la presencia de Dodoria y Zarbon que ya se encontraban muertos, ese la tendría mucho más fácil para destruir todo el ejército de Freezer, que era muy débil en comparación a él, y posteriormente, ese se dirigiría a la nave central de Freezer para robar el resto de Dragon Balls que ese ya había recolectado, quedándole solo una Dragon Ball por encontrar, una que no sabría dónde se encontraba. Frustrado por ello, empezaría a contemplar lo que podía hacer, y fue ahí, que su nueva habilidad de sentir el ki empezó a manifestarse, con ese, claramente estando convencido de que tres grandes kis se estaban enfrentando al otro lado del planeta, y que uno de esos kis, era sin duda el de Freezer, pero con los otros dos costándole en saber quiénes eran, hasta que finalmente,
Todo tuvo sentido en su cabeza, eran los Kis de ese maldito Namekiano y Kakaroto que lo derrotaron en la tierra, y por lo visto, si estaban luchando con Freezer era que esos se habían vuelto abismalmente más poderosos que él, estando profundamente frustrado por la diferencia de poder que estaba percibiendo, pero al mismo tiempo, a falta de una mejor pista de por dónde buscar, Vegeta se dirigiría ahí, no para ayudar o participar en el combate, sino para ver si la última Dragon Ball que necesitaba se encontraba justo donde estaban ellos, y que era esa la razón por la cual empezaron su lucha, con Vegeta, no llamar la atención de ninguno de los guerreros presentes o de Freezer, y así, finalmente, pudiendo obtener su dichoso deseo de la inmortalidad. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo. Como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.